Que Dios les bendiga, hermanas y hermanos, hoy en esta noche, amén. Le damos gracias al Señor nuevamente. Puede tomar su asiento. Que nos volvió y nos dio un hermoso día para que podamos estar delante de su presencia, amén. De poder venir tal vez agotado, un poco cansado del trabajo, de los quehaceres de la casa, muchas mujeres o hombres también. Y venimos y tomamos esa fortaleza que el Señor Jesucristo nos da, amén. Donde venimos y dejamos las cargas en las manos del Señor, entramos en esa armonía que el Señor Jesucristo nos tiene a cada uno de nosotros. Y lo más hermoso de todo es que nos venimos y nos gozamos delante de su presencia a través de la alabanza, amén. Y qué lindo cuando la iglesia se prepara para eso, amén, porque y cómo nos darle gracias al Señor Jesucristo por la iglesia que tenemos cada uno de nosotros, amén, en este lugar. Que podemos venir y gozarnos delante de la presencia del Señor, porque hay muchas iglesias que dicen ser de Cristo, pero que no se gozan, amén. Que no tienen alabanza, que muchas veces no tienen de cómo buscar de la manera del Señor Jesucristo. Pero esta es la iglesia del Señor, en la cual nosotros venimos y nos gozamos delante de su presencia, amén. Aunque sabemos que no es fácil, porque el camino del Señor no es fácil para ninguno. No ha habido ni habrá ninguna persona que haya dicho a través de tantos años que el camino del Señor fue fácil, amén. Y que quiso hacer la voluntad del Señor, amén. Porque uno puede decir, bueno, el camino del Señor para mí me está haciendo fácil. Pero ¿cómo estamos entonces con el Señor? Porque si no está haciendo fácil, es un poquito medio dudoso, amén. Pero qué hermoso que el Señor Jesucristo, así como nos exhorta, también nos da esa palabra de aliento a través de su palabra, amén. Porque ese es el verdadero consuelo que tiene nuestro Dios con cada uno de nosotros. Porque como padre no quiere que ningún hijo sufra, amén. Y sabe, como dice su palabra, que Él sabe la necesidad que cada uno tenemos, amén. Y sabe también todo lo que nosotros sufrimos, todo lo que nosotros lloramos, lo que llegamos a padecer delante de su presencia muchas veces, de cuántas personas que se sienten solas, por más que están rodeados de cuántos seres queridos, pero se sienten solas. Pero cuando viene la presencia del Señor Jesucristo, vuelve y nos da esa alegría de que no nos sentimos solos, amén. Había una hermana que lo decía así, que se sentía sola, pero decía que se gozaba porque sabía que estaba con el Señor Jesucristo, porque sabía que lo que hablaba su boca era cosa del Señor Jesucristo, y era por eso que estaba sola muchas veces. Y eso lo he tomado también para mí, amén. Pero le doy gracias al Señor por el lugar en el que me ha tocado estar, y con cada uno de ustedes que me ha sabido comprender también a mí, amén. ¿Cómo no darle gracias al Señor si en que en este lugar he encontrado la paz que solamente el Señor Jesucristo la puede dar? Y también la salvación, la cual es mucho más importante, amén. Porque por eso el Señor me ha escogido desde antes, como dice su palabra, desde antes de la fundación de este mundo, para que un día esté parado acá y me esfuerce en su camino, pueda creer la palabra, pueda trabajar en el sonido y pueda trabajar en su obra, amén. Por eso les doy gracias a cada uno de ustedes que se esfuerzan y están en la iglesia del Señor. Porque no es fácil, como decía al principio, y por eso dejaba sus palabras, en la cual nos dice a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros vamos a tener esa recompensa que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Ese día llegará. Ese día ya no habrá más tristeza, no habrá más llanto. Todo lo viejo ya habrá pasado. Esta tierra, la maldad, todo se habrá terminado. Vemos cada día en los datos
que da muchas veces el gobierno, cuántas personas que se están quitando la vida, amén, que no conocieron o conocieron al Señor Jesucristo y se hicieron atrás y no fueron pacientes y no supieron esperar en Cristo Jesús. Porque muchos cristianos también que decían ser cristianos, que iban a la iglesia, que congregaban los sábados, domingos, los días de semana, que buscaban del Señor Jesucristo, pero no fueron pacientes, amén. Y el mundo lo terminó llevando, los pensamientos, las aflicciones, la ansiedad, la cual últimamente se está escuchando mucho, la ansiedad, la depresión, que están llevando a cuántas personas a quitarse la vida, o a cuántas personas en vivir en tristeza y en desconsuelo. Pero qué hermoso cuando nosotros que venimos a la iglesia, que conocemos de Cristo y que lo aceptamos en nuestro corazón y sabemos que todo esto se tiene que cumplir en cada uno de nosotros. Por eso vamos a leer hoy en este día. En Santiago 5 vamos a leer. En Santiago 5, 7. Esta es una hermosa palabra que a cada uno de nosotros nos tiene que dar ese ánimo para seguir adelante y ver que las cosas no son como uno muchas veces piensa, como uno muchas veces le parece, sino como al Señor Jesucristo le place, amén. Por título dice: sed pacientes y orad. La vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la palabra dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Pasemos al 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hasta ahí nomás. La palabra del Señor Jesucristo, y por eso siempre, y usted siempre me va a escuchar también, dar gracias por eso, que tenemos la palabra del Señor Jesucristo y que podemos ver cuántas personas tuvieron que pasar cuántas cosas para que hoy día estemos en este lugar, amén. Y es por eso que nosotros tenemos la palabra, muchos de ellos no lo tuvieron. Por eso el Señor Jesucristo les decía a los discípulos, muchos profetas quisieron oír lo que ustedes están oyendo y no lo pudieron, amén. ¿Cuántas personas, me imagino, allá atrás, cuando no existía la palabra, cuando no existía, cuando no estaba el Señor Jesucristo, cuando no teníamos la sana escritura, no pudieron tener esa palabra de aliento que tenemos cada uno de nosotros, amén? Porque es cierto que cada uno de nosotros, luchas, pruebas, y cuántas cosas, pero muchas veces nos empezamos a desesperar cuando le oramos al Señor Jesucristo y muchas veces no nos contesta en el tiempo que nosotros queremos, amén. Muchas veces se tarda en contestar las oraciones, pero lo hace a su debido tiempo, amén. No al tiempo de cada uno, le pongo por ejemplo yo, al tiempo que yo quiero, amén, sino al tiempo que Él lo desee. Porque nos hemos acostumbrado en el día tras día, en el trajín del día tras día, a que todo lo queremos ya, que todo lo queremos, pero así. Nos hemos acostumbrado que hasta con un teléfono pedimos comida, un teléfono pedimos cuántas cosas y lo queremos ya, amén. Si vemos a través de la historia,
podemos ver cómo se ha ido agilizando todas esas cosas. Pero el Señor Jesucristo no agiliza todas estas cosas, sino que Él sabe en el momento justo que cada uno de nosotros tiene para ser contestada. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que es ser paciente y orar. ¿Qué quiere decir? Que estemos tranquilos. Eso significa la paciencia. Estar tranquilo, no estar afligido, no estar preocupado. Porque cuántas personas vienen a la iglesia, cuántas personas que sabemos que tenemos diferentes problemas allá afuera en el mundo, y muchas veces no nos gozamos por detrás de eso, por cuántas cosas que tenemos en nuestros corazones y nuestra mente, amén, que es la principal, que nos empieza a jugar para atrás. Y no tenemos la paciencia, no tenemos la tranquilidad que el Señor Jesucristo quiere que tengamos, amén. Y ese gozo de saber que un día estaremos con Él. Porque si yo le dijera en este momento, está pasando lucha, está pasando prueba, y si le preguntase a cada uno de ustedes qué está pasando, qué lucha y cuál prueba, uno me diría una cosa diferente, amén, pero la está pasando. Pero eso nos ha puesto el Señor Jesucristo, para que cada uno de nosotros llevemos este evangelio, amén, para que seamos pacientes, para que busquemos la tranquilidad en Él, a no empezar a desesperarnos, porque cuántas cosas, esto me llevaba en mi trabajo, ¿no? Cuántas cosas que muchas veces que nos toca hacer las cosas a la apurada, cuando nos llegan unos pedidos, y muchas veces nos salen mal. Y muchas veces tenemos que utilizar el tiempo el doble para arreglar lo que hicimos mal, para volverlo a hacer de nuevo. Así que el Señor Jesucristo no es así, amén. Por eso nos pide la paciencia. Y en muchas cosas nos pide la paciencia. Y esto me lo hablaba el Señor Jesucristo, como siempre me gusta decirlo a mí, amén. Porque cuántas veces hemos sido poco pacientes, ¿no? Por eso dice la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. No nos dice tener paciencia por hoy, no te dice esta semana, bueno, este mes. No, nos dice hasta la venida del Señor. ¿Quién sabe cuándo vendrá el Señor? Yo no lo sé, usted no lo sabe. Pero así dice la palabra del Señor Jesucristo, amén. Que tengamos esa paciencia en el Señor. Y que no nos echemos atrás. Porque muchas personas se están echando atrás. En el sentido de, como decía al principio, que no están viendo los frutos, que lo quieren ya. Y están perdiendo todo lo que el Señor Jesucristo quiere para ellos. Por eso dice la palabra del Señor Jesucristo, continúa diciendo: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Mira con qué lo compara el Señor Jesucristo en su palabra, con el labrador, con aquella persona, con aquella que va a cultivar una planta. A mí me encanta muchísimo la planta del mango. No es que hacemos germinar la semilla, la ponemos en una macetita y a los cuantos días ya se crece el árbol y estoy disfrutando los frutos. No es así. Lleva tiempo y muchas veces lleva años. Y todo es cuestión de cómo sea el cuidado que uno tenga también con dicha planta, amén. Y así es con cada uno de nosotros también. Está bien. Nosotros decimos al Señor Jesucristo: Señor, necesito esto, dame la tranquilidad, ya no puedo con esto, se me hace cada día más difícil, se me hace imposible, nadie me entiende, nadie sabe lo que estoy sufriendo. ¿Por qué no me quita
prueba? ¿Por qué no me quita esta lucha, al menos por un momento? Pero y muchas veces renegamos, amén. Por lo que eso es lo que quiere el Señor Jesucristo, que no reneguemos de lo que nosotros pasemos, amén. Sino con cada cosa que estamos pasando, que seamos así como este labrador que nos dice aquí en la palabra del Señor Jesucristo, hasta que llegue el fruto del Señor Jesucristo, amén. Hasta que podamos decir, gracias Señor porque he pasado esta lucha, gracias Señor porque he pasado esta prueba. Y me lleva a mí cuántas veces he decidido o he pensado en tirar la toalla. Pero la palabra del Señor Jesucristo, la palabra de ustedes, el ánimo de cada uno de nosotros, me ha ayudado para seguir adelante. Una pequeña palabra, un pequeño golpe de espalda. Por eso cuán hermoso es el Señor, amén. Porque es cierto que cada uno lo tiene que pasar. Y son cosas que les cuento, capaz que no lo está pasando en este momento, pero tarde o temprano lo va a tener que pasar. Lo cual yo creía que nunca iba a pasar por una prueba, por una lucha, y de repente me vinieron varias, amén. Pero le doy gracias al Señor que estoy en este lugar, porque supe ser paciente, y poco a poco el Señor me va sacando adelante, amén. Por eso, esta es la palabra para cada uno de nosotros. Y miren lo que dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, amén. Que es necesario que cada uno de nosotros afirmemos nuestros corazones, que se acerquemos a Jesucristo de Nazaret en este último tiempo. Cuando muchos, en vez de acercarse, se están alejando del Señor Jesucristo. Por eso nos pide el Señor Jesucristo, que acerquemos nuestros corazones, que nos acerquemos a Él. El Señor está presto para cada uno de nosotros, para seguir con cada uno de nosotros, para darnos ese ánimo que nada ni nadie te lo puede dar. Te lo puede decir tu mamá, te lo puede decir tu papá, te puede dar cualquier persona, pero el ánimo te lo da el Señor Jesucristo cuando dijo que allá en la cruz Él murió por todos nuestros pecados, amén. Porque muchas veces eso es lo que nos lleva muchas veces a estar ansiosos delante de la presencia del Señor Jesucristo. Cuántas cosas que no hemos olvidado todavía del pasado, de que tenemos todavía en nuestros corazones, que están arraigadas ahí adentro. Y por eso no tenemos el fruto, no tenemos ese gozo del Señor Jesucristo, que Él ya nos perdonó, que ya dejó nuestros pecados allá en la cruz y nos limpió para dar buenos frutos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y siempre que leo esta palabra es como cuando me quiero sentir un poquito, como se dice, ¿no?, bajoneado. Lo leo y me doy cuenta y siempre digo, no estoy pasando nada a comparación de todos estos varones. Y eso me ayuda a seguir adelante, ¿no? Y eso me impulsa a seguir adelante. Por eso está escrita la palabra del Señor Jesucristo, para impulsarnos a seguir adelante, para no quedarnos. Porque es necesario que vengamos a la mano del alfarero para que Él nos rompa, porque es difícil. No es difícil para cada uno de nosotros cuando venimos a la mano del alfarero, pero es necesario, amén. Es necesario decirle al Señor, es necesario en nuestro cuarto, en nuestro lugar secreto, donde hablamos con el Señor Jesucristo, contarle todo lo que tenemos, todo lo que nos cuesta seguir adelante, para que Él nos dé la tranquilidad y nos dé esa paciencia para seguir en su camino. Estábamos leyendo en la prédica del pastor de lo que tuvo que pasar este varón de Job, amén, de que no le quedó nada, ni siquiera le quedó la familia, no le quedó ni la mujer, tampoco, lo desechó. Pero cuán hermoso es el Señor Jesucristo, nuestro Dios, que estuvo con él y sabiendo que no lo iba a negar, no lo iba a dejar, que iba a llorar, que iba a sufrir mucho, porque así fue lo que pasó. Sufrió bastante, hasta maldijo el día que nació.
pero siguió adelante, siguió caminando, y por eso está escrito hasta el Nuevo Testamento está lo que pasó a este varón. He aquí tenemos por bienaventurado, mire lo que dice la palabra del Señor, lo tiene por dichoso a los que sufren. Qué tremendo, ¿no? Cuando muchos te dicen que el camino del Señor es un camino de rosa, pero mire lo que dice el camino del Señor Jesucristo. No dice que el camino del Señor es de rosa, sino que lo tiene por bienaventurado a los que sufren. Más de uno, creo yo que somos bienaventurados, ¿ven? Gracias a Dios. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Hemos escuchado también la palabra cuando decía que este varón, lo que el Señor le terminó dando fue el doble de lo que él tenía, o el triple de lo que él tenía. Así que, ¿cuál es la preocupación que tienes hoy en esta noche, en estos días? Aquello que puede ser que no te está dejando dormir. Aquello que te está quitando el enfoque en Cristo Jesús. Porque qué lindo sería, cada vez que me hago, en mi cabeza me hago preguntas, me digo, ¿cómo sería que estaría bueno, hasta bueno que seamos como los caballos, ¿vio? No sé si usted vio que a los caballos muchas veces les ponen unas cositas acá, en los costados, para que miren para el frente, para que no se entretengan mirando para el costado, ni nada de eso. Y qué hermoso que sería que el Señor Jesucristo nos dé a cada uno de nosotros para que miremos siempre al frente y no mirar atrás ni para los costados. Porque si no, cada uno de nosotros nos terminamos volviendo al mundo, porque no nos queda otra. Si no estamos con el Señor Jesucristo, nos vamos directamente al mundo. Y quién sabe si no volvemos de nuevo al Señor Jesucristo, y si viene Él, nos quedamos afuera. Amén. Mire, si estás afligido, si estás preocupado, si tienes cosas en tu corazón hoy en este día, hoy tienes que afirmar tu corazón en Cristo. Hoy es el día. Este hermoso día, como he empezado diciendo, que el Señor Jesucristo nos ha dado para estar delante de su presencia y decirle y contarle aquello que nos está quitando la paciencia, nos está quitando la tranquilidad. Pero qué hermoso cuando uno empieza a dejar todo en las manos del Señor Jesucristo y empieza a hacer estas oraciones, amén, y le cuenta al Señor Jesucristo y te renueva para seguir adelante. Y aquí nos da unos tips para que cada uno de nosotros hagamos la palabra del Señor Jesucristo en el 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. El Señor conoce a cada uno de nosotros, amén, y conoce nuestros corazones. ¿Estás afligido por algo, por alguien, por algo que ha de venir? Dice el Señor que le oremos, amén, para que Él aquiete esa aflicción, para que no entremos con muchas personas en ansiedad, para que no perdamos esa armonía que Jesucristo nos tiene para cada uno de nosotros, amén. Pero si está alguno alegre, cante alabanzas. Y eso es lo que venimos a hacer cuando venimos a la casa del Señor, o cuando estamos en nuestros hogares. Venimos, le contamos al Señor Jesucristo, le contamos las aflicciones, sabemos que Él nos escucha, que Él no se tarda en cumplir su promesa, que Él no se tarda en escucharnos en cada uno de nosotros, y empezamos a sentirnos alegres porque el Señor Jesucristo nos escucha, nuestro Dios, y empezamos a cantar alabanzas al Señor Jesucristo, y nuestro ánimo empieza a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces, si usted viera cuántas veces he venido prácticamente que vacío, con cuántas preocupaciones, con cuántas cosas que muchas veces
no me dejaban dormir. Pero cuando iba a la mano del Señor Jesucristo me daba ese ánimo para seguir adelante, para no quedarme, para no desmayar. Porque por eso es la palabra del Señor Jesucristo, para que uno no desmaye y siga adelante. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor. Miren lo que nos dice el Señor Jesucristo en estas cosas que nos dice a cada uno de nosotros, amén. Por eso, no sé qué tienes o qué es lo que en este último tiempo te está pasando. Iglesia, solamente tú y el Señor Jesucristo lo conoce, amén, lo que tienes en tu corazón. Porque la palabra, si bien es larga, pero la que fue de más bendición es cuando dice que afirmemos nuestros corazones en el Señor Jesucristo, amén. Porque tras todas estas cosas, eso nos impide afirmarnos en el camino del Señor Jesucristo y no es de estorbo, amén. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, si hay alguno que está enfermo, órele también al Señor Jesucristo, ore. Y ponga una persona de fe, que sea de fe, que crea en el Señor Jesucristo, que le ore. Porque dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Solamente el Señor Jesucristo puede hacer estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y no termina ahí la promesa del Señor Jesucristo, de su palabra. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Hay diversas enfermedades, amén. Hay muchas enfermedades que son del cuerpo, pero muchas enfermedades que son del alma también, amén. Del espíritu. Esto es cuando cada uno de nosotros no se alimenta como tiene que alimentarse. Nuestro cuerpo se empieza a marear, empezamos a ver medio borroso, no tomamos agua, nos empezamos a deshidratar. Bueno, así también es con el Espíritu Santo, amén. Cuando uno no alimenta al Espíritu Santo pasan estas cosas, nos enfermamos espiritualmente también. Y muchas veces caemos en las tentaciones y caemos en pecado, amén. Por eso el Señor Jesucristo nos conoce a cada uno de nosotros. Confesad vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Qué hermoso cuando estaba pasando por la enfermedad y sabía que cada uno de ustedes estaba orando por mí. O cuántas cosas que estuve pasando y cuántas veces vine a este lugar y me oraron por mi situación, amén. Y el Señor Jesucristo empezó a trabajar, empezó a cambiar la situación. Y eso es con cada uno de los que estamos en este lugar. Porque no es la promesa ni para mí, ni para los que estamos en la obra, sino para todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta es una palabra también que es muy hermosa y nos hace analizar, porque cuántas veces le pedimos al Señor Jesucristo en las oraciones, pero ¿estamos siendo justos? ¿Estamos practicando la justicia? ¿Estamos tratando de esforzarnos en guardar lo que el Señor Jesucristo nos pide a través de su palabra? Porque es de la única manera que podemos ser justos delante de la presencia de Dios. Porque cualquiera puede cerrar los ojos y puede orar al Señor Jesucristo, pero si no se justifica delante de su presencia es medio imposible que le conteste también, amén. Por eso siempre es bueno cuando oramos, cuando le pedimos al Señor Jesucristo, tratar de no ocultarle nada de lo que hacemos, amén. Primero tenemos que justificarnos, pedir perdón si tenemos que pedir perdón.
si hemos hecho algo que a Él no le agrada, y para que recién sea esa oración eficaz delante de la presencia de Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Qué hermoso, ¿no? Lo que nos habla el Señor en esta noche, amén. Que empecemos a practicar la justicia del Señor, así que nuestras oraciones, nuestras palabras, nuestro buscar del Señor Jesucristo no sea estorbado, amén. Para que pueda llegar como un perfume fragante delante de su presencia, nuestras oraciones. Por eso, hoy en esta noche te aliento, iglesia del Señor Jesucristo. Cada uno sabe de lo que está pasando y sabe de lo que el Señor muchas veces nos habla, amén. Por eso, ponte a cuenta con el Señor Jesucristo y cuéntale lo que te está haciendo perder la paciencia. Cuéntale lo que te está costando seguir adelante. Cuéntale si estás pasando por noches o por preocupaciones con cosas que no te dejan ni dormir, que no te dejan descansar. Y muchas veces te hacen sentir cansado, agobiado y muchas veces fastidiado. Amén. Por eso, en este día el Señor Jesucristo nos ha dado esta palabra para que cada uno de nosotros nos analicemos en lo profundo y reflexionemos de cómo estamos y nos pongamos en la mano de Él, para que solamente en Él podamos ser pacientes y orar y tratar de justificarnos delante de su presencia. Amén. Espero que esta palabra le haya sido de bendición, como lo fue para mí.